Listo. Bueno, hoy nos toca la penúltima reunión y la próxima semana realmente lo que nos toca es una actividad. Entonces, hoy realmente es, llamémoslo así, el último material del libro y con esto terminamos. Realmente me siento muy contento porque este libro siempre lo quise leer y pues aquí recibimos un resumen, por así decirlo, del libro como tal. Y hoy vamos a ver lo que era el último capítulo y voy a tratar de hacer una breve unión de los diferentes capítulos y las diferentes reuniones que hemos tenido como para ir aterrizando. El tema de hoy es la naturaleza de la resurrección y su significación histórica. Y bueno, leyéndolo y escuchando un poquito la prédica de José, siento que se traslapa un poquito el tema, porque pues José nos habló la semana pasada bastante acerca de la resurrección. Entonces algunos temas pues van a sonar un poquito parecidos, pero les voy a tratar de dar un poquito de diferente enfoque. Pero básicamente, y aprovechando que estamos muy cerca de la Semana Santa, meditemos qué es lo importante de la resurrección de Jesús. O sea, ¿qué nos dice la resurrección de Jesús? ¿Por qué es que es tan importante o no sé, no es tan importante? ¿Qué opinan ustedes? Es súper importante. ¿Por qué? Porque si no, no tendríamos feriado ahorita en Semana Santa. No, estoy molestando. ¿No seríamos salvos? Ok. ¿Qué más? ¿Qué otros comentarios hay? A Napa la veo ganosa de querer participar. Porque si no, vana sería nuestra fe. Esa es una cita que la dice San Pablo en la primera carta de Corintios. ¿Qué más? ¿Por qué es importante la resurrección? Se venció el pecado, aunque por lo menos yo lo miro que el pecado se venció en la cruz, llamémoslo así. Bueno, esas son partes de las dudas que se me venían a la mente mientras que estaba desarrollando el tema. Pero, por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿El nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús o la resurrección de Jesús? Chananana. La resurrección. Tiene una secuencia, sí, entonces es difícil decir que es más importante. Pero, por ejemplo, si no nace, no se muere, y si no se muere, pues no habría resurrección. Entonces como que todo viene en filita. Pero sí, Anapa lo mencionaba y también Pablo lo mencionaba. 1 Corintios 15, 14 nos dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No dice, si Cristo no nace, vana es nuestra fe. O si Cristo no hubiera muerto, vana es nuestra fe. San Pablo lo dice, si Cristo no resucita, entonces vana es nuestra fe. Y bueno, yo me ponía a pensar, pero ¿por qué? Y realmente, si vemos, pues claro, Jesús nace y su nacimiento le permite hacerse como uno de nosotros. Eso es importante, la encarnación es importante porque Él asume nuestra condición humana y es similar a nosotros en todo, menos en el pecado. Este concepto de asumir nuestra naturaleza, ¿por qué es importante? Y dice que había una historia de un cristiano que estaba compartiendo con una persona de la fe hindú. Y le decía, mira, yo no entiendo por qué, se lo estoy requete parafraseando, por qué Jesús se tenía que hacer hombre. Y mientras que iban caminando, viene la persona hindú y se pasa llevando un hormiguero. Y dice, ¡ala! Me acabo de hacer lata a las hormigas. ¿Cómo podría decirles que me siento mal, que las quiero ayudar, siendo él tan grande y las hormigas tan pequeñas?
Y entonces se le ocurre al cristiano decirle, si tú te podrías hacer igual que las hormigas, les podrías explicar que te sientes mal por ellas y que las podrías ayudar. Pero él siendo tan grande y estando tan lejos de las hormigas, es imposible que las hormigas se identifiquen con este ser tan grande y tan supremo, por así decirlo. Y el comentario de algunos padres de la iglesia es que Jesús tenía que asumir nuestra naturaleza para poder salvarnos. Y lo dice la Biblia en diferentes lugares, que de muchas maneras le habló Dios a los hombres, por los profetas, etcétera, pero en sus últimos tiempos mandó a Jesucristo para que realmente a Él le entendiéramos. Y haciéndose el hombre es realmente la manera que nosotros le vamos a entender, salud, y que realmente vamos a poder comprenderle. Porque cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel a través de sus profetas, como que el mensaje llegaba un poquito distorsionado, como un poquito como de teléfono descompuesto. Pero ya, hablándonos de tú a tú con un ser humano, el mensaje llega mucho más claro. Entonces Jesús nace y asume nuestra naturaleza para poder explicarnos el amor del Padre, explicarnos el plan de salvación que Él tenía. Y aún así, el humano, los discípulos, no lo estaban comprendiendo del todo, porque es como que yo les explicara cómo es la vida en Marte. Y pues nadie ha ido a Marte, entonces, pues fíjate que es súper caliente. Ala, pero qué tan caliente, ala, no te imaginas qué calor, o sea, más que esa capa, ala, mucho más que esa capa. O sea, ¿cómo vamos a explicarles acerca de la vida de Marte si nunca hemos vivido en Marte? Entonces era necesario el nacimiento, era necesario la muerte, porque en la muerte se da el derramamiento de sangre y a través de eso el perdón de nuestros pecados. Pero, y aquí es donde quería llegar a este punto, la resurrección es importante porque a través de la resurrección nosotros recibimos el acceso al cielo. Podemos decir que eventualmente por los méritos de Jesús en la cruz nosotros tenemos la oportunidad de subir al cielo y estar con Dios. Y eso, para mí, es lo más importante, poder estar con Dios. Y por eso es que algunos dicen que la resurrección, entre el nacimiento y la muerte, la resurrección es lo más importante, porque es la resurrección lo que nos da acceso a poder estar con Dios. Pero claro, no pudo haber habido resurrección si no había muerte, y no puede haber habido muerte si no había nacimiento. Entonces, todo esto es relativo. Pero bueno, entonces vemos que hay un Dios que se manifiesta, se encarna, se hace semejante a nosotros, vive en medio de nosotros, entrega su vida por nosotros, muere por nosotros, y eso lo hemos venido hablando, y finalmente resucita. Y esta resurrección es difícil de explicar, porque un poquito como lo que decíamos de la vida de Marte, ¿cómo vamos a explicar algo que realmente no conocemos? Y cuando José nos hablaba la semana pasada, él hablaba de, pues, ¿quién vio la resurrección? Nadie vio la resurrección, pero fueron a ver el sepulcro, y el sepulcro estaba vacío. Y entonces, ¿y dónde está el cuerpo? Pues el cuerpo no estaba, y la ropa estaba doblada, de tal manera que eso tuvo que haberlo hecho alguien que definitivamente tuvo que estar ahí. Luego, reconocemos que Jesús resucitó por las apariciones. Y entonces, estas manifestaciones de Jesús, las manifestaciones se las conocen como teofanías, nos hacen darnos cuenta que hay un nuevo modo de vida, una nueva dimensión, le llama el Papa Emérito Benedicto, en donde pues Jesús aparece como auténtico hombre y se revela como auténtico hombre cuando realmente se quiere manifestar a las personas, y sin embargo pues tiene la dimensión de que es Dios, y más bien está aparentemente más cerca de Dios
ahora después de la resurrección que anteriormente. Hay un pasaje interesante que es cuando Jesús se le aparece a María Magdalena y entonces le está preguntando a la gente, ¿dónde han puesto a mi maestro? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi maestro? Y entonces se aparece Jesús, pero María no lo reconoce todavía. Y entonces, ¿por qué no lo reconoce? Porque pues su cuerpo está como cambiado. No es, aparentemente no es el mismo Jesús. Pues hay comentarios de eso, que es como un cuerpo celeste, etcétera, etcétera. Pero a lo que quería llegar es que viene María y cuando Jesús le dice María, María le contesta Rabuní, que es maestro. Y entonces lo quiere tocar. ¿Y qué le dice Jesús? No me puedes tocar, porque yo ya estoy como que más cerca del Padre, como que está en otra dimensión. Y entonces, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo explicar la resurrección? Sí, pues ninguno de nosotros ha resucitado, entonces no conocemos lo que significa estar resucitado. Entonces es como que difícil de explicarlo, difícil ponerlo en palabras, pero es como una nueva dimensión. Ahora, ¿cómo interpretar esta nueva dimensión? Pues no es una resurrección como la de Lázaro. Sabemos que Lázaro, Jesús lo resucitó entre los muertos, pero Lázaro continuó viviendo un tiempo más. ¿Y qué le iba a pasando a Lázaro eventualmente? Se iba a morir otra vez, para eventualmente pues ir en espera a que Jesús abriera las puertas del cielo. Pero Jesús, cuando murió, Él no resucitó para vivir en la vida, por así decirlo, sino Él resucitó para esta nueva dimensión de la que estamos hablando. Y Jesús pues ya no iba a morir otra vez, como si eventualmente iba a morir Lázaro. Entonces no es como la resurrección de Lázaro. Tampoco no es como un fantasma, porque pues lo que decimos, Él tiene una nueva condición en donde los discípulos están en el cenáculo y la puerta estaba cerrada y Jesús entró ahí. ¿Cómo entró? Pues es Dios. O sea, Él pudo entrar porque es Dios, ya estaba en esa nueva condición, en esa nueva forma, por así decirlo, y Él pudo entrar. Ahora, hay un comentario interesante que dice, ¿por qué si Él podría, por así decirlo, atravesar paredes, por qué abrió la puerta del sepulcro? ¿O por qué rodó la rueda para que la entrada del sepulcro quedara abierta? Si Él podía haber traspasado las paredes así como lo hizo en el cenáculo. ¿Por qué? Para que la gente se diera cuenta. Si no hubiera quitado la piedra, entonces la gente no se hubiera puesto a pensar, ¿será que resucitó? Tendrían que haber movido la piedra y entonces entrar a ver. Pero entonces es más fácil habiendo moviendo la piedra que para que la gente se diera cuenta. Entonces Él tiene esta nueva condición. Y todavía, dice Benedicto, pues que no es una condición como una aparición mística, como la que han tenido algunos santos, como la que el mismo Pablo, cuando fue llevado al tercer cielo y fue instruido en ese tercer cielo, como esa experiencia mística, pues no es que la resurrección es una experiencia mística, es una experiencia viva como tal, es algo real. Lo que pasa es que sigue siendo algo difícil de explicar, porque es algo que nadie de nosotros conocemos, más que lo que hemos escuchado por lo que dice la Biblia y por lo que dice en la narración de los discípulos. Entonces, ¿cómo explicar la resurrección? Pues es un acontecimiento dentro de la historia que sin embargo quebranta el ámbito de la historia. Es parte de la historia, pero es como que algo fuera de la historia, es algo fuera de este mundo, por lo especial que es, por lo increíble que es. Entonces es como dar un salto cualitativo, como cuando alguien descubre algo así que es como cuando dijeron el mundo no es plano.
el mundo es redondo. Es como, ¿qué? O sea, ¿cómo que no es plano? Es redondo, ¿cómo así? Y pues la resurrección ha de haber sido algo así, un salto cuántico increíble que le da una nueva dimensión a la forma de pensar y a la forma de ver la religión, la forma de pensar de cómo es la relación con Dios. Es como realmente transformar las ideas de cómo nosotros concebimos a Dios, cómo pensamos sobre Dios, cómo pensamos sobre nuestra relación con Dios, y le genera una especie de una nueva realidad y le da una nueva esfera a esa situación con lo divino, con lo eterno. ¿Y cómo explicarlo? Pues si el pecado entró por un hombre, que es Adán, el pecado original, pues entonces ese pecado puede ser restaurado y nos puede ser devuelta la inmortalidad que se le regaló a los primeros hombres, a Adán. Pues Adán fue creado con esa visión de ser inmortal, no eterno, porque sí tiene un principio, pero no iba a tener un fin, y esa inmortalidad es dada de vuelta a nosotros a través de ese sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en esto, realmente es algo maravilloso, porque eso que supuestamente se había perdido es devuelto, es entregado de vuelta hacia nosotros. Y entonces esa inmortalidad, la cual vemos en el Génesis, con la cual fue creado Adán, adquiere un nuevo sentido. Y ese sentido es que podemos tener nuevamente comunión con Dios. La humanidad es reconciliada con Dios y esa oportunidad de estar de vuelta con Dios es restaurada. Nuevamente, esto es dificilísimo de tratar de comprender, porque pues ¿cuántos de ustedes se recuerdan cómo era el cielo? ¿Alguien? ¿Nadie? Pues Dios cuando nos pensó estábamos probablemente en el cielo y nos manda a la tierra, pero nadie nos recordamos cómo era el cielo, cómo era el tener la relación con Dios, cómo era estar con Dios. No, digamos que no es fácil de explicar. Entonces, todo esto lo que describe es que es una nueva realidad, una nueva dimensión, una nueva puerta que Dios abre para todos nosotros que creemos en Jesús, que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, que decidimos seguir sus caminos para eventualmente recibir esa vida eterna que Él ha merecido para cada uno de nosotros. Entonces, pues sí, claro, es un acontecimiento histórico porque, claro, lo que hizo Jesús fue algo trascendental de tal manera que es un parteaguas, es antes de Cristo y es después de Cristo. Tanto así que el calendario cambia y la humanidad cambia a través de la venida de Jesús al mundo. Pero deja entredicho que pues esa es una parte importante de la historia, pero vendrá otra parte de la historia también. Y cuando Jesús está aquí en la tierra con los discípulos y resucita y se les aparece, los va preparando. Y una de las cosas con las cuales les quería preparar es recordarles que eventualmente Él vendría una vez más para juzgar a vivos y muertos. Y esa es la dimensión escatológica que nos da Jesús como parte de su proceso de resurrección. Me voy, pero voy a regresar. Inclusive cuando está vivo, les dice a sus discípulos que me voy, pero ya regreso. Y aún así, cuando asciende al cielo, también dice, me voy, pero también volveré. Y los ángeles que están ahí se lo repiten a los discípulos. Y les dice algo así como, hey, ¿ustedes qué están haciendo ahí parados? Ya, me imagino las caras que han de haber tenido los discípulos viendo a Jesús ascender al cielo. Imagínense, eso es increíble.
Le comparan un poco al momento de la transfiguración, en donde en la transfiguración reconocemos a Jesús que se manifiesta en su gloria. Y ahí está, pues, Jesús con Moisés y con Elías, y se escucha la voz del cielo que dice: este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencias. Y seguramente se mira algún tipo de nube, o yo no sé, me imagino así como un ambiente todo solemne. Ahora imaginémonos cómo asciende Jesús al cielo. Probablemente en un escenario parecido. Y entonces los discípulos ven a Jesús ascender al cielo y están así, seguramente con la boca abierta. Yo estaría así como: ¡vos, mira! Está en el cielo. Está así como increíble. O sea, se está colgando de la nada. O sea, ¿cómo? Claro, es Dios. Pero verlo, haber sido increíble. Entonces Jesús se va al cielo, pero ¿qué pasa con los discípulos? Pensemos por un momento en el camino hacia Jerusalén, cuando los discípulos ya empezaban a escuchar ese mensaje de que Jesús se iba a ir. Y entonces Jesús les dice: a donde yo voy ustedes no van a poder ir. Pedro, cuando Jesús dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dice Pedro? Tú sos el Mesías, tú sos el Hijo de Dios. Y después: bueno, tengo que ir a Jerusalén. No vayas, apártate de mí, Satanás. Los discípulos no querían que Jesús se fuera. Y entonces, aceleremos el tiempo, hagamos fast forward y lleguemos a ese momento de la ascensión. ¿Qué estaban pensando los discípulos? ¿Qué habrán estado pensando? O sea, por un lado estaban sorprendidos. O sea, está yendo al cielo. Pero por otro lado, ¿será que estaban tristes? ¿Qué piensan ustedes? Algunos dicen que sí. Bueno, según el comentario de el Papa Benedicto, él dice: aunque aparentemente deberían de estar tristes, no estaban tristes. ¿Y cuál será la lógica detrás de esto? ¿Por qué no estaban tristes? Voy a mandar un consolador, el Espíritu Santo, ¿sí? Como Él está subiendo al cielo, eventualmente nosotros también vamos a poder ir al cielo, también válido. Pero hay una razón más. Cuando Jesús estaba en esta vida como hombre, Él tenía las facultades de hombre. Cuando Jesús hicieron el milagro y los manda a ellos en barco, en el barquito, en la balsita, Jesús se va a orar. Ellos están ahí en el lago y están en la barca. Jesús se va a orar. Jesús está allá. ¿Y los discípulos? En la barca. Jesús en ese entonces, pues no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Jesús se baja de orar, camina sobre el agua y lo ven y dicen: el fantasma. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús estaba en la tierra, solo podía estar en un lugar. Pero cuando Jesús resucita y asciende a la derecha del Padre, ¿dónde está el Padre? En el cielo, pero realmente está en todos lados. Está en todos lados. Entonces, si Dios está en todos lados y Jesús está con el Padre, ¿dónde está Jesús? Está en todos lados. Entonces realmente nosotros podríamos clamar a Jesús y Jesús está aquí. Está aquí en Guatemala, está en Estados Unidos, está en la China, está en Rusia, está en Ucrania, está en África, está en todos lados. Entonces, ¿dónde nos conviene más que esté Jesús?
como hombres, ahí ahorita en Washington DC aconsejando al presidente de Estados Unidos, pero no está conmigo, o que esté en todos lados, que esté en todos lados, ¿sí? Ese es un comentario bien interesante. Ahora, ¿por qué también convenía que se fuera? Porque vendría el Consolador, el Paráclito. Entonces, Jesús asciende en el día 40 y cuando está ascendiendo, les dice, bueno, pues vayan a esperar a que descienda el Consolador. Entonces ellos se van, se encierran y están pendientes para que descienda el Espíritu Santo. Y en efecto, desciende el Espíritu Santo y después les toca ir a chambear. Porque pues ese era el llamado de Jesús. Que fueran y que predicaran. José nos dijo la semana pasada, ¿cómo se iba a enterar la gente de que Jesús había resucitado? Por el testimonio de los discípulos. Y ese testimonio de esos 11 discípulos, después instauraron a Matías como el 12º para reemplazar a Judas. Y esas 12 personas, más los 72 que también habían mandado, más los otros 500 que lo vieron eventualmente cuando estuvo resucitado, más los otros, eso creó que 2000 años después, hoy en día, habrán alrededor de 2.000 millones de cristianos en el mundo. Imagínense el poder de ese testimonio. Y esa era la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de por qué, Maffer nos decía hace unas semanas, cuando ella estaba hablando sobre la crucifixión, Jesús estaba en la cruz y lo estaban como que tentando, lo estaban haciéndole bullying, como por así decirlo. O sea, si realmente eres Dios, ¿por qué no te bajas de ahí? Ay, a ver, ahorita les enseño. Ay, como dice por ahí, no me tentes que ahorita lo hago. Pero si se hubiera bajado, no se hubiera dado el plan, que era que él sí tenía que morir, y tenía que morir en la cruz, y tenía que derramar esa sangre, porque a través de esa sangre era el perdón de nuestros pecados, nuestra redención, etcétera, etcétera. Entonces, pues, una vez le preguntaba a un padre, padre, y mire, ¿y por qué no, por ejemplo, por qué no que Jesús se aparezca ahí en la final del mundial? Y con las cámaras y todo grabando en el Super Bowl, que así que los anuncios son tan caros, y ahí está de una vez y ya todo el mundo cree. Y José nos lo decía la semana pasada, es un tema de fe, porque nadie vio a Jesús resucitar. Tuvieron que deducirlo, tuvieron que decir, a ver, fueron corriendo y llegó primero Juan, pero entró primero Pedro porque era como que el anciano. Entonces, por señoridad, ok, que entre Pedro. Entonces Pedro en medio que vio, y después el discípulo que tanto amaba entró también y se recordó lo que Jesús había dicho, que tenía que resucitar, y entonces ahí le cayó el 20. ¿Y por qué explicar todo eso? ¿Y por qué no decir solo, mira, ya resucité, aquí estoy? Porque es un tema de fe. Si realmente queremos que todo el mundo crea, entonces, ¿por qué Dios nos hace a todos robots y nos preprograma para que todos hagamos exactamente lo correcto y lo que Dios espera, y de una vez ahí se quita todo el problema? Pero entonces se elimina el libre albedrío. Se elimina el que yo lo amo porque yo decidí amarlo. Porque a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones negativas que tengo en mi vida, a pesar de que hay tanta gente hablando cosas en contra de Dios que aparentemente me pueden desviar, ¿por qué yo decido creer? Por fe. Y entonces a eso le agrada al Señor, eso le agrada a Dios. Y entonces, claro que hubiera sido más fácil preprogramarnos a todos, pero entonces Dios no sabría que si estamos haciendo las cosas porque estamos preprogramados o porque le amamos. Ustedes que todavía no tienen hijos, la gran mayoría que no tienen hijos, algunos sí,
Pero los que tenemos hijos, cuando nuestros hijos nos hacen caso y nos demuestran su amor, la mucha, qué sentimiento más rico. Cuando los hijos hacen algo así bueno y con amor y papá, te hice esto y un dibujo y esto y papi, hija y corazón y I love you y qué rico, lindo ese sentimiento. Y Dios se hace sentir maravilloso cuando nosotros hacemos las cosas así por amor hacia Él. Y cuando no, y cuando los hijos no se comportan, la gran. Ahí es como, pero si ya te dije, ¿y por qué lo hiciste? No sé. Y entonces, ahí es donde nosotros tenemos la capacidad de decidir. Dios pues, manda a su Hijo nos da el modelo a vivir, nos explica lo que va a suceder, lo que Él explica que va a suceder, realmente sucede, de tal manera que tenemos esa confianza y tenemos esa fe de lo que Él dijo se va a cumplir. Entonces, eso crea en nosotros una esperanza de que las cosas van a suceder tal como Él dijo que iban a suceder. Y entonces, así es como nosotros confiamos que si seguimos este camino y si hacemos lo que Él dice, entonces vamos eventualmente a estar con Él. Y entonces, Él nos llama, pone pues esa semilla en nuestro corazón para que nosotros decidamos seguirle. Nos llama a veces de una manera fuerte, nos llama a veces de una manera sutil, suave, con mucho amor. Toca las puertas de nuestro corazón y si nosotros le abrimos las puertas, Él entra a nuestra vida. Y eso es un acto de libertad. Dios sobre todo es un ser, es un creador, es un Dios que respeta nuestra libertad y ofrece su amor. Y nosotros somos libres de recibir ese amor. Y es algo que, digamos que, es una decisión que pareciera ser pequeña, pero realmente es una decisión muy, muy grande, que tiene trascendencia de vida eterna. Y entonces, parte de lo importante de todo esto es que nosotros recibimos ese mensaje a través del testimonio inicialmente de esos primeros 12 discípulos, después de las personas que le siguieron a través de la sucesión que se dio a lo largo de los años, sucesión apostólica y demás. Luego tenemos magisterio de la iglesia que nos ayuda a reforzar todo esto, a creer que lo que ahí está escrito realmente es cierto y cómo nosotros lo podemos recibir para nuestra vida. Y entonces llegamos a la conclusión que pues tenemos esa oportunidad, tenemos la oportunidad de, así como Jesús resucitó, nosotros también podemos resucitar. Pero al principio ese proceso no fue tan fácil. Originalmente el llamado era para el pueblo de Israel. Y fue a través del rechazo del pueblo de Israel que entonces los apóstoles llevaron el mensaje a más personas. Tanto así que entre los primeros apóstoles estaba la discusión si se le permitía llevar el mensaje a los gentiles, se les llama en la Biblia. Y inclusive pues está lo que se le considera como el primer concilio, el concilio de Jerusalén, donde está Pablo y está Pedro y están diciendo, ¿será que se los llevamos? ¿Será que no se lo llevamos? ¿Será que inclusive, bueno, y los circuncidamos o no los circuncidamos? Porque para circuncidarlos era para incluirlos dentro del pueblo de Israel. Pero ellos como que ya no eran judíos, todavía no se les conocía verdaderamente como cristianos.
Eso fue más adelante, pero todo ese proceso fue un proceso histórico que conllevó un tiempo, inclusive a los apóstoles y a los primeros discípulos, ir desarrollando. Pues entonces viene el proceso y pues va llevándose a cabo. Uno que lo narra de una manera con una secuencia muy interesante es San Lucas. San Lucas lo narra la parte final dentro de su propio evangelio, el evangelio según San Lucas, en donde pues él empieza a narrar la ascensión y pues, si recordamos es Lucas quien es el escritor de los Hechos de los Apóstoles, y en los Hechos de los Apóstoles pues se da como que la parte final de lo que es la ascensión de Jesús. Y entonces es ahí donde inclusive todavía hay dudas de qué es lo que va a pasar. Judas, que es Judas Tadeo y no Judas Iscariote, todavía le preguntan a Jesús, ¿acaso no ha llegado el momento de instaurar el reino de Israel? Como que así, pero ¿vamos a vencer a estos romanos o no vamos a vencer a los romanos? Como que todavía había un poquito de duda de qué era lo que había pasado. Recordémonos, por ejemplo, los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús venían caminando cabizbajos, así como, o sea, al final sí lo mataron, pues. Y se les aparece Jesús nuevamente en este nuevo cuerpo y piensan que es un forastero. Y entonces les pregunta así como, sí, ¿por qué tan caídos? Y estos discípulos de Maús le dicen, ¿qué es? O sea, ¿dónde has estado? Estás escondido debajo de una piedra. O sea, no sabes lo que pasó con Jesús, que vino y que aparentaba ser el Salvador, hizo milagros, hizo un montón de cosas, pero finalmente lo atraparon y lo mataron. Y entonces viene Jesús y les empieza a explicar todo lo que tenía que pasar. Imagínense, ha sido un curso de Biblia, pero ha de haber sido espectacular eso. Así explicándoles según lo que decían los profetas. Mira, Moisés tenía que decir esto, Daniel tuvo que decir esto, Isaías dijo esto, que nos recordó Maffer en su enseñanza del el cordero que fue llevado al matadero. Imagínense así, parte por parte, explicándole a los discípulos de Maús todo lo que tenía que pasar. Y finalmente llegan al lugar donde parten el pan. ¿Y qué es partir el pan? Pues para nosotros los católicos es la Eucaristía. Y fue a raíz de que partieron el pan que se les abrió el entendimiento. Dijeron, es Jesús. Y entonces ahí viene otra clave súper importante. También era importante que Jesús se fuera, porque entonces nos deja su presencia a través de la Eucaristía. Hay una cita que nos dice que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y como nosotros los católicos recibimos ese mensaje, es que Jesús está con nosotros a través de la Eucaristía. Y nosotros lo podemos ir a visitar en cualquier momento al Santísimo o a una misa y recibirlo en la sustancia del pan. Ahorita el sacerdote el domingo, no sé si se recuerdan cuál fue la primera lectura del domingo. Chananana, a ver si pusieron atención. La elección de David. ¿Y de dónde vino David? El pastoreo de las ovejas. ¿Cómo se llamaba la ciudad donde estaba David y su papá? ¿Cómo se llamaba el papá de David? El tronco de Jesé. ¿De dónde era Jesé y su familia? Belén. ¿De dónde nació Jesús? Belén. ¿Y qué significa Belén? Ya vio. El lugar del pan.
en lugar del pan. Imagínense. O sea, Dios todo lo hace perfecto. Y entonces se iba a instaurar, o no ha llegado el momento de instaurar al reino de Israel. No, ese no era el momento. No habían entendido. Todavía no habían entendido. La instauración del reino de Israel va a venir en otra época, en la segunda venida de Jesús. Pero por ahorita, él lo que estaba haciendo era entregándose a él mismo como sacrificio, como cordero y llevado al matadero para el perdón de nuestros pecados. Como nos explicó Pablo, que él cargó con nuestros pecados. Tanta angustia que él sintió, que sudó sangre. ¿Se recuerdan cuando Pablo nos habló de eso? Cargar con todos los pecados de toda la humanidad. Era necesario que él hiciera eso. ¿Qué va a pasar con Israel? Eso va a pasar después. Pero por ahora nos vino a traer la salvación a cada uno de nosotros. Y entonces recibimos esa restauración, recibimos la promesa, las varias promesas de que enviará el Espíritu Santo, que estará con nosotros a través de la Eucaristía, pero nos da una tarea. ¿Y cuál es esa tarea? Ir y predicar a las naciones. Pues a los apóstoles, pues, pero igual eso aplica también para nosotros. Y entonces, así como la gente ha dado a conocer a Jesús a través de estos 2000 años, nosotros hoy en día somos sus discípulos que estamos enviados a llevar ese testimonio a otras personas para que más gente crea. Y ojalá que crean por medio de nuestro testimonio. Entonces, ¿qué testimonio les vamos a dar? ¿Jesús habrá hecho algo especial en sus vidas como para que ustedes puedan comunicárselo a las demás personas? ¿Cómo qué? Silvana. Le sanó sus heridas de antes. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Muy calladitos, muchachos. Como que si Jesús no hubiera hecho nada, pues chica. Si dependiera de nosotros, no sé si logramos llevar el cristianismo otros añitos más. Como yo he escuchado las grabaciones, no se escucha cuando hablan de allá. Por favor, no tiene que salir, pero aquí puede salir. Pues si quieres salir. Yo pues puedo, o sea, sí estoy como en un proceso entonces puedo decir de que mi proceso va lento o en el tiempo de Dios, pero va caminando. Sí. Amén, va caminando. Pero si alguien le preguntara, mira, es que no sé si seguir a Jesús o no, sí lo podría convencer, ¿verdad? Sí, amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo estoy viendo a todos. José es el que siempre Yo soy bien respetuoso. Entonces, es increíble, y como les decía, regresando a que ¿por qué no se aparecen en el Mundial o por qué no se aparecen en el Super Bowl? Es increíble que Dios se quiera apoyar en nosotros.
para que nosotros le hablemos de Él a más personas y que hagamos engrandecer su reino. ¿No les parece eso increíble? A mí me parece increíble. Y como dice Pablo siempre que predica, o sea, nosotros somos pecadores. O sea, ¿quiénes somos nosotros? No somos dignos de hablar de la grandeza de Dios. Y aún así, Él nos pide que lo hagamos. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Yo tengo una teoría. Eso no es parte del libro, eso es mío. Dudas que a mí se me vinieron a la mente. ¿Qué creen ustedes? Si alguien me ve a mí y me conoció a mí, Cristian el pecador, hecho lata, con todas mis dificultades y con todos mis problemas que tenía, que todavía tengo algunos otros, pero que Dios ha sanado una gran parte de ellos. Alguien podría decir, puchica, yo sí conocí a Cristian cuando él sí era ala, no te imaginas, pobrecito, aquel sí estaba mal. Pero, puchica, todo lo que Dios ha hecho en su vida, de verdad que Dios es grande. De verdad que Dios es grande. Si antes Cristian era así y ahora, pues, no es que sea perfecto, pero no está tan mal como estaba antes. Alguien los podría ver ustedes y podría decir lo mismo. Ala, ¿cómo estaba Silvana antes y cómo está Silvana ahora? ¿Cómo estaba Napa antes? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo estaba Julio antes? Bueno. ¿Y cómo se por eso no pasaste, ¿va? Todos nos gusta molestar a Julio, pero todos tenemos seguramente una historia de conversión. Y probablemente seguimos en nuestro proceso de conversión. Y Dios va a seguir obrando en nuestras vidas. Yo creo que Dios va a seguir obrando en nosotros hasta el último día. Pero a través de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, seguramente nosotros ya podemos dar fe de la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Ahora, ¿se recuerdan que hablábamos de la mujer María que se fue a buscar a Jesús y no lo encontró? Atestiguando sobre la resurrección. Lo quiso tocar, hablando de María, ¿verdad? Te puedo tocar y no, ahorita no, porque voy al Padre. Entonces dice el Papa Benedicto, sí, no lo podía tocar bajo esa condición, pero nosotros hoy en día sí lo podemos tocar. ¿Cómo? En Eucaristía y a través del bautismo. Pues no tocar así físicamente, pero el bautismo nos hace hijos de Dios. Nos permite ser recibidos, pues ya no como criaturas, sino como hijos y como parte de su iglesia. Y entonces, pues si nosotros queremos ahondar un poquito más en esto, pues al ser hijos de Dios, a ser parte de la iglesia, entonces ahora tenemos acceso a Dios. Nuestra vida pues ya está unida a Dios, estamos sellados, somos pertenencia de Él. Y entonces, pues claro, eso no significa que vamos a ir a tocar y nos vamos a ir a colgar de su brazo, pero ya tenemos ese acceso a poder estar con Él. Si nos vamos, tenemos acceso al VIP. Si nos vamos al tiempo de donde está dándose la muerte de Jesús, antes solo los sacerdotes tenían acceso a Dios una vez al año para la expiación de los pecados.
Y cuando Jesús muere, el velo es partido en dos y es rasgado de arriba hacia abajo, diciendo, pues yo ya no quiero tener este velo que me impide tener una relación con mi creación, que ya no solo es mi creación, es mi hijo, son mis hijos. Y entonces, ese es también parte del resultado de la resurrección. Entonces, por parte del, bueno, no solo la resurrección, sino también la muerte y el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero, bueno, a través de todo esto nosotros ahora podemos ya finalmente tener acceso a Dios, algo que los seres humanos no tenían antes. Y entonces, pues ya con esto ya podemos decir que ya Dios Padre no está lejos y tampoco Jesús, porque Jesús está con Dios Padre. Y entonces, si eso fuera cierto, ¿por qué a veces nos sentimos lejanos de Dios? Si nos llegáramos a sentir lejanos, es porque nosotros tomamos la decisión de alejarnos de Él. Porque realmente Él quiere tener una relación con nosotros. Y a través de su pasión, muerte, resurrección, Jesús nos da acceso a tener una relación con Él. Y si nosotros lo sentimos lejanos, es porque somos nosotros los que nos estamos alejando. Pero lo lindo de todo esto es que Dios siempre va a nuestro alcance. ¿Cómo es la cita que no hay lugar tan lejos, tan profundo, tan ancho, ni tan largo, ni tan que nos puede separar del amor de Dios? ¿Cómo es? Isaías. Yo creo que es Isaías, ¿no? Colosenses. Es Marcos Barrientos. Él tiene una alabanza muy linda que canta este versículo. Romanos. Era Pablo. Con eso casi te volaste todo el Nuevo Testamento. Ahora, pensemos de lo que habíamos hablado de Jesús hombre y Jesús resucitado. Con esta cita que hablamos de pues, el amor de Dios, pues que va a vencer lo profundo, lo ancho, lo largo. ¿Por qué? Porque Él puede estar, Él es omnipresente, Él puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces, si nosotros nos sentimos lejos, nuevamente es por decisión nuestra, pero Él está así de nuestra vida y está aún así de nuestro corazón, de poder tocar nuestro corazón realmente. Entonces, ¿convino que se fuera o no? Bajo ese punto de vista, sí. Bueno, entonces, tratando de ir aterrizando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para mientras? Ya hablamos de que Jesús resucitó. ¿Qué nos dijo? Que va a regresar. ¿Cuál debería ser nuestra actitud mientras que Él regresa? Portarnos bien. Sí. ¿Y qué dice antes de eso? Oh Dios mío, quiero corresponder el amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Suena fácil, ¿verdad? O sea, ¿y por qué no? ¿Y por qué no lo hacemos? Estamos haciendo. Amén. Entonces dice Papá Benedito, para mientras mantengamos una actitud
vigilante, es la palabra que dice él. Como hay varias parábolas escatológicas que nos hablan de esto. El siervo vigilante o el buen administrador, llamémoslo así, las vírgenes prudentes o provisoras versus las que no lo fueron, que no fueron prudentes o necias, y así sucesivamente. Pero ahí está escrito, tenemos el chivo, mucha. Es fácil, debería ser fácil. Pero necesitamos tener una relación muy profunda con él para vencer a nuestros bajos instintos y, primero Dios, pues hacerle caso al Espíritu Santo y que cuando se nos presente las opciones sepamos qué camino tomar. Y entonces, al final, la pregunta es, bueno, ¿va a regresar el Señor? ¿Es bueno o es malo? ¿Lo recibimos de buena gana o de mala gana? ¿Qué dicen ustedes? Debería ser de buena gana, porque si regresa, es para llevarnos con Él. Si lo que dice la Biblia es que en el cielo no va a haber sufrimiento, no va a haber llanto, no va a haber dolor, y aquí hay llanto, hay dolor, hay sufrimiento, ¿dónde estaríamos mejor? Allá. Por eso, ¿cómo es que es? La respuesta que se da en Apocalipsis ante esta situación de que si el Señor va a venir, ¿qué decimos nosotros los cristianos? Ven pronto. Maratana. Que Julio nos recordaba de esto hace unas cuantas semanas atrás. Y pues algo interesante que pone en el libro es que Maranatá se puede escribir de dos maneras. Marana, espacio, THA, que dice, que se traduce como ven, Señor. O Marán, Atá, con el espacio antes de la A, que se podría traducir como el Señor viene. Dos formas distintas de verlo. Entonces, o el Señor viene o ven Señor. Pero sea como sea, va a venir. Y si venga, que venga pronto. Primero Dios. Así paramos de sufrir. Ahora, ¿por qué no viene más pronto? ¿Qué dicen algunos santos padres de esto? Que ¿por qué no viene más pronto Jesús? Por misericordia, porque está todavía esperando que muchos de nosotros nos terminemos de convertir. Imagínense, digamos que yo llevo unos 16 años de hacer una conversión, 16, 18, ya no me recuerdo. Si hubiera venido hace 20. O los que todavía no se han convertido, ¿ustedes tienen algún ser querido? Papá, mamá, hermano, sobrino, que todavía no está, usted está como, la gran, es que aquel tiene que conocer al Señor todavía, aquella tiene que conocer al Señor. Si vendría ahorita, ¿será que esa persona que ustedes están pensando se salva o no se salva? Y entonces, el Señor quiere que todos se salven. Y entonces nos está dando tiempo para que la mayor parte de la gente se salve. Entonces estamos así como que, ven Señor, pero espérate un ratito para que aquel se salve. Sí, pues que lo más típico es que casi la gran mayoría pensamos que, no, yo ya estoy requete salvo. Oh. Sí, súper delicado. Dice Julio, ese es un tema delicado. A ver. No, yo lo que pienso de eso es que a mí me da miedo porque
Y lo digo con honestidad, o sea, a veces puedes creer que estás muy bien y que estás cumpliendo la voluntad de Dios y tal vez no es así, ¿me entendés? O sea, por eso para mí el juicio o lo que sea, yo prefiero pensar que hay más misericordia que juicio. Porque también es muy fácil decir, aquel no se ha convertido. Pero ¿desde qué perspectiva yo lo estoy juzgando a él? Porque yo sí, ajá, o porque yo ya estoy en la iglesia, vengo al grupo, vengo a todo, y tal vez yo no me estoy salvando, ¿me entendés? Entonces, para mí es un tema un poco delicado entrar a eso. Pues, solo. La buenitis. Como yo sí vengo a la comunidad, como yo sí y aquel no o aquella no, nada nos asegura que solo por venir a la comunidad estamos salvos. Pero Pablo nos dijo algo bien bonito, algo bien interesante, la misericordia. Y cuando Jesús iba ascendiendo al cielo, ¿cómo es como típicamente vemos a Jesús cuando está ascendiendo? Con las manos abiertas, con los brazos abiertos. ¿Y qué podría significar los brazos abiertos? Que está solo ganas para cogernos, para darnos ese abrazo, para recibirnos. Sus manos quedan extendidas sobre este mundo, en señal de que nos quiere recibir. Y entonces se va, pero no se va porque no nos ame, al contrario, se va porque nos ama. Y entonces el que se vaya nos demuestra su amor en que manda al Espíritu Santo al que está con nosotros en su calidad de Dios omnipresente, estando con nosotros, acompañándonos en todo momento, listo, presto y dispuesto para estar ahí con nosotros cuando nosotros lo necesitamos. Y dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y nosotros lo creemos porque lo vemos en la Eucaristía. Así que ahí concluye el capítulo de la resurrección. Y solo para tratar de amarrar así súper rápido lo que hemos escuchado en estas casi 10 semanas de estar leyendo este libro, ¿qué podemos ir concluyendo? A ver, ¿qué concluyen ustedes que ustedes estuvieron aquí la mayoría de esas semanas? Yo concluyo que es mucha información. Yo concluyo que estuvo bien bonito, que estuvo bien interesante. Que yo pienso que la idea general era conocer más a Jesús, ¿verdad? A través de su pasión, su muerte y su resurrección, y pienso que sí se logró, ¿verdad? Lo conozco mejor, sí. Y también pues como que lo amo más por ese sacrificio que hizo, por todo, ¿verdad? O sea, eso me acercó más a Él, y agradecerle, ¿verdad? Agradecerle ese gran sacrificio que hizo, por amor a mí. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia en estas semanas? Bueno, yo te soy sincera, o sea, no había dimensionado realmente, o sea, el sacrificio que Dios hizo por mí. O sea, yo decía, sí, me ama, pero o sea, lo veía así como algo tan simple, el amor de cualquier persona. Pero el resumen, porque o sea, en sí es como bien complejo comprender, y creo que ustedes lo hicieron de la mejor manera, pero o sea, en resumen es así como que, o sea, Dios te ama, Dios nos ama, y resumido el libro es amor. O sea, ¿qué más necesitamos? O sea, si Dios lo dio todo, pues.
A mí también me gustó mucho que si Dios está en tu corazón, o sea, uno lo demuestra, ¿sabes? Entonces, el poder demostrar realmente que tenés en tu corazón al verdadero amor, creo que es algo muy bonito. Gracias por compartir. Pues sí, lo dijeron muy bien. O sea, Dios es amor. Y lo vemos cuando lo explicó José, cuando nos explicaba de que Él se hizo uno como nosotros, quiso hacerse humano como nosotros. Nos enseñó el amor a Dios, nos enseñó el celo al Padre a través de cómo sacó esos mercaderes del templo. ¿Se recuerdan la enseñanza, la primera enseñanza de José? Y que se enojó Jesús. Y eso es parte del ser humano, de poder enojarse. Ani nos hablaba de ese discurso escatológico donde nos anticipaba un poquito del fin del mundo y cómo Jesús vino con nosotros para ayudarnos, para darnos un propósito a nuestras vidas, para darnos una mirada a la eternidad. Yo tuve la oportunidad de hablarles sobre el lavatorio de pies. Yo les decía en esa ocasión que yo no lo había visto, cómo era un anticipo a la confesión y cómo pues, en el lavatorio de los pies Él nos estaba purificando de nuestros males. Nuestra segunda purificación, cabal. Alex nos habló de la oración sacerdotal y nos habló de la humanidad de Jesús, cómo Él clama por nosotros, como en esa relación íntima. Cómo Jesús intercede por nosotros, cómo nos ayuda para apartarnos a nosotros también, cómo Él está con nosotros y nos acompaña. Edson nos habló de una manera muy emotiva, explicándonos la última cena. Y se recuerdan cómo agarraba las uvas y las destripaba, así como simbolizando cómo el cuerpo de Jesús iba a ser destripado también y cómo Él iba a derramar hasta la última gota de su sangre por nosotros. Pablo nos habló sobre el camino a Getsemaní y cómo Jesús sufrió y nos hizo comprender de una manera, yo no lo había comprendido así, de que ese sufrimiento, tanto que Él sufrió, porque literalmente estaba cargando con nuestros pecados. Yo lo había entendido de una manera figurativa, pero fue muy lindo entender cómo realmente Jesús cargó con nuestros pecados. No sé si les pasó a ustedes, pero nos hizo ver de una manera distinta mi pecado. Yo lo vi de una manera muy distinta, mi pecado. Me sentí pura cucaracha. Gaby nos habló sobre ese camino, ese vía crucis, de cuando fue detenido y fue llevado al Calvario. ¿Cómo fue ese camino de Jesús? Todo lo que le pasó a Él. Cómo Gaby nos explicó cada uno de esos pasos. Tal vez no da tiempo de explicarlo todo, es tanta información. Pero es increíble ver cómo Jesús, cómo se entregó por nosotros, por amor. Maffer nos habló sobre la crucifixión. Ella nos decía cómo se identificaba con el ladrón bueno. Y si el ladrón bueno logró arrepentirse, inclusive en el último momento, pues nosotros también tenemos esa esperanza. Y cómo ella le impactó el que Jesús se haya sentido abandonado. Pero era esa carga del pecado, era tanto el pecado que estaba sobre sus hombros y Dios no puede estar donde está el pecado. Entonces se sintió abandonado, pero lo dio todo por nosotros. Y José nos hablaba sobre la resurrección y lo importante que es el testimonio, lo importante que fue el testimonio de los discípulos, pero por eso mismo lo importante que es también nuestro testimonio. ¿Y qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer? Y como decía la alabanza que cantaba Pablito y lo que nos decía Ana Paola, ¿cómo puedo hacer?
para estar firme, para corresponder ese amor. Realmente sí, ha sido un proceso muy lindo. Yo les doy gracias a todos ustedes que han participado, que han venido, que han estado ahí presentes, pendientes, para que podamos como comunidad, como hermanos, hermanas, poder vivir este proceso. Y gracias por su participación y gracias por sus comentarios. Yo sé que a veces es difícil ponerse a hablar y tal vez ustedes pensarán, no, ¿será que lo que voy a decir está bien o está mal? Todo lo que digan es bueno y agrega valor a nuestra comunidad, porque es lo que ustedes están pensando, es lo que ustedes están sintiendo y queremos saber cómo se sienten, queremos saber qué piensan. Pero sobre todo, pues, darle gracias a Dios, darle gracias a Jesús, darle gracias a Espíritu Santo, que están aquí, están con nosotros, quieren lo mejor para nosotros, nos quieren llevar en ese camino de la verdad, para que comprendamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, que podamos llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos, eso que Dios planeó para nuestras vidas, porque Dios nos planeó para grandes cosas, nos planeó para que fuéramos plenamente felices, y a veces no lo logramos, porque estamos tal vez en otra sintonía, estamos viviendo según el mundo, y tal vez no estamos viviendo según su voluntad, lo que Él nos ha dado para cada uno de nosotros. Así que en este momentito que estamos cerrando este trimestre, meditemos en esto que hemos recibido, así como que un flashback, así pensemos en cada una de esas cosas que hemos recibido, la charla que más te gustó, los comentarios que más tocaron tu corazón, y mientras que escuchemos esta alabanza, pidámosle a Dios que nos siga hablando a través de cada una de esas situaciones que hemos vivido. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos tienes aquí con un propósito, que te podamos conocer más plenamente, que podamos tener una relación más profunda contigo, que podamos comprender, aunque tal vez sea muy difícil, un misterio muy grande para nosotros, entender tu amor, cómo tú te entregaste por cada uno de nosotros, por ese amor, cómo Dios entregó a su único Hijo por nosotros, por amor. Hoy te damos gracias, Señor. Te queremos dar infinitas gracias por ese amor tan grande que tú has manifestado en nuestras vidas. Toca nuestro corazón, toca nuestra mente, toca nuestra alma, para que te podamos amar, así como fue ese primer mandamiento. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Lo estamos amando así? Reflexiona en esto un momentito mientras que escuchas esta alabanza.
Eres asombroso, Dios. Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos escuchado, todo lo que nos hablaste a través de esta temática estos 3 meses. Eres asombroso, Dios. Y que esta temática esté terminando no es el fin, es apenas el principio. Porque estás apenas abriéndonos los ojos, Señor, de todo lo que tú puedes hacer. Eres asombroso, Dios. Eres asombroso. Repíteselo una vez más y díselo con su boca. Cántalo tú también. Asombroso Dios. Eres ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios. Voy a creer. Es asombroso Dios. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Wow. Has abierto los ojos, me has abierto los oídos. Has tocado mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? Gracias, Señor, por amarme tanto, que me atraíste aquí para poder escuchar estas enseñanzas, para abrirme los ojos, para abrirme los oídos, para tocar mi corazón, para darme una nueva manera de verte, Señor, que eres todo amor, que te entregaste por mí, por amor. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no salir al mundo y poder testificar a los demás que tú eres maravilloso, que eres asombroso, que te quiero entregar mi vida a ti, quiero entregar mi tiempo a ti para darle a las demás personas esas palabras de aliento, para darte a conocer hacia las demás personas, así como lo hicieron los discípulos? Yo también quiero ir hasta los rincones del mundo donde tú me lleves, Señor, para darte a conocer. Donde sea que tú me lleves, Señor, heme a mí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, porque eres asombroso. Y así como tú me has permitido creer, yo quiero que los demás también crean en ti, que te conozcan a ti, que conozcan tu amor. Gracias, Señor. Gracias por escogerme a mí, para que yo pueda escuchar esto y así poder llevarlo a los demás. Gracias por el amor que me tienes, Señor. Eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios. No eres. ¿Cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios. Voy a creer. Es asombroso, Dios. Es asombroso, Dios. Puedes saber no voy a creer. Gracias, Señor. Que esto nos sirva a cada uno de los que estamos aquí y los que hemos participado para recargar nuestras pilas, para que salgamos de aquí sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, saliendo de aquí para poder anunciar a los 4 vientos todas sus maravillas, de su amor, de su poder, que todo lo puede hacer. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros en estas últimas 10 semanas, cómo has abierto nuestro entendimiento, cómo has tocado nuestro corazón, cómo nos has mostrado tu amor. Gracias, Señor.
Bendito, alabado sea, Señor. Gracias. Y te entregamos esta noche todo lo que hemos hablado, que lo podamos recibir en nuestro corazón y que sirva para dar fruto y fruto en abundancia. Te damos gracias, Señor, por la vida de Pablo, por esa alabanza. Te damos gracias por cada una de las personas que ha participado, por los comentarios que nos han dado, por abrir sus corazones y compartir esta experiencia de amor con cada uno de nosotros. Ahora, Señor, acompáñanos de vuelta a casa. Guarda nuestras entradas, guarda nuestras salidas, guarda, Señor, nuestro trabajo, guarda nuestra familia. Te entregamos nuestros anhelos, nuestros proyectos. Acompáñanos, Señor. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente. Permítenos mantenernos en una postura vigilante, sabiendo que estamos en ese proceso en el cual tú nos llevas. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, en medio de las tentaciones del enemigo. Perseverantes, Señor, confiando en ti, que tú sigues haciendo tu obra en nuestras vidas. Y te entregamos, Señor, esta ofrenda que te vamos a dar, del cual nos vamos a desprender, que te la podamos entregar con gozo, con alegría, sabiendo que estamos poniendo nuestro granito de arena para engrandecer tu reino, para apoyar esos proyectos que tú tienes para esta comunidad. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Y oramos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.